Eh, somos una, somos una plataforma legal digital. Nos introducimos en este mundo del legal tech, que lo que busca iSmart es disminuir la brecha de informalidad entre las MIPYMES. Nosotros estamos dirigidos a las MIPYMES y buscamos darle un servicio legal de calidad a estas empresas que ahorran y necesitan cada centavo para poder avanzar en su producción. Entonces, los invito a visitar nuestra página ismartcomply.com. Los invito a registrarse. El registro es gratuito y además con el registro viene una asesoría sin ningún costo. Entonces, están todos cordialmente invitados. Como parte de nuestro programa de educación, cada mes estamos tomando un tema y desarrollándolo. Durante este mes de agosto estamos desarrollando el tema de la protección de datos. Ya el viernes pasado tuvimos un espacio en nuestras plataformas, eh, un live, y hoy Camtech nos permite compartir con todos ustedes este webinar. La máster María Gabriela Arroyo es una profesional en Derecho con 22 años de experiencia, fundadora y directora de la firma @law, certificada como delegada de protección de datos personales por AP, máster en Reglamento General de Protección de Datos Personales de la UNED y la Agencia Española de Protección de Datos de España, máster en Propiedad Intelectual, es ponente en foros internacionales, miembro del Comité Técnico para la Reforma del Reglamento a la Ley de Protección de Datos Personales y es miembro de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados, entre otros. María Gabriela, te agradecemos muchísimo que compartas este espacio con nosotros y nos permitas este intercambio de ideas. Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. De verdad que para mí es un placer poder acompañarlos esta mañana. Ojalá que pueda aportar un granito en materia de protección de datos para todas las empresas que ahora comentabas, que realmente creo que podría ser de gran interés lo que vamos a conversar, pero también para otras empresas que no necesariamente pues sean pymes, porque vamos a conversar un poquito sobre las obligaciones, ¿verdad? Que como empresas tienen para el tratamiento de datos personales y además también creo que lo más importante, así como súper resumido, es el que puedan llegar a estar en cumplimiento para que efectivamente puedan ser más competitivas, ¿verdad? Y más atractivas también en sus diferentes mercados. Obviamente, para nadie es un secreto y creo que esto es lo que nos reúne hoy a todos aquí, el interés común en materia de protección de datos, ya que los datos personales son el activo más valioso en esta cuarta revolución industrial. Correcto. ¿Qué te parece, Gaby, si comenzamos hablando sobre legislación en Costa Rica? Esto ha sido una ola que se ha venido desarrollando a nivel mundial de una forma intempestiva, rapidísima, y Costa Rica no ha sido la excepción. Ha tenido que ponerse al nivel porque no podemos quedarnos atrás. Entonces, hablemos sobre legislación. ¿Cómo se encuentra regulado en Costa Rica la protección de datos personales? Ok, les estoy compartiendo pantalla, sobre todo porque al inicio creo que tal vez es importante para todos como el que conversemos, además del marco normativo que vos decís, de varios conceptillos que van a ser interesantes, que podamos poder explicarlos de forma adecuada para que podamos comprender de una mejor manera y sobre todo aprovechar, digamos que la presentación. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, súper, súper. Bueno, bien. Cuando hablamos del marco normativo en Costa Rica, hay todo un tema, hay, ¿verdad? Es decir, mucho se habla sobre que ya ahorita no estamos como conversando sobre ciertos aspectos básicos, ya por dicha pasamos esa etapa, ¿verdad? Ya estamos siendo, digamos, un país un poco más maduro en la materia y efectivamente hay todo un marco normativo, ¿verdad? Que respalda el derecho de protección de datos en Costa Rica. Entonces, como yo se los puse en esta pirámide como de una forma muy representativa y no voy a hablar, digamos, de otra normativa, digamos como por ejemplo derechos humanos, pero que evidentemente es un derecho humano, decimos que en nuestro marco normativo tenemos la Constitución política, ¿verdad? Que recoge sobre todo ese derecho de intimidad del cual deriva ahorita, digamos que el derecho de protección de datos. En el artículo 24 tenemos también una ley, ¿verdad? Que data ya desde el año 2011, que es la ley 8968, y el reglamento también de
esta ley, el cual ya también ha tenido algunas reformas. Asimismo, actualmente también se habla de ya en Asamblea Legislativa, y ya han pasado varios proyectos, pero actualmente hay uno que discute una reforma integral, digamos, a este marco normativo. Entonces, ¿qué es al final lo importante para las empresas? Porque esto es súper, digamos, legal. Lo importante es que sepamos que sí, efectivamente, existe todo un marco normativo que respalda el derecho de protección de datos, ¿verdad? Que es importante conocer, digamos, y digamos, como aspectos básicos para que podamos entendernos a lo largo de esta conversación. Bueno, ¿qué es un dato personal, verdad? Porque aunque suene muy básico, definitivamente cuando hablamos de datos personales siempre tenemos que pensar en la persona física, ¿verdad? No una persona El, jurídica. el Y ABC, el el poder ABC, reconocer, el saber exacto. qué es un dato, ¿de qué estamos hablando? Exactamente, porque Ok. yo, vamos a ver, cuando se hacen auditorías, y yo quería Ujú. aquí recoger, y lo que recogimos es un poquito de esto que, ¿verdad? De las impresiones que uno se lleva cuando se hacen auditorías en las diferentes empresas, y te das cuenta que a veces existen ciertas, todavía, tal vez errores de concepción, en el sentido de que, bueno, pero también tenemos los datos de la sociedad y todo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, cuando hablamos de datos personales, siempre tenemos que pensar, ¿verdad?, en que es el dato relativo a una persona física identificada, ¿verdad? O que la hace identificable. Podría ser de manera directa, podría ser de manera indirecta, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ejemplo, una persona que, es decir, un dato personal que lo puedes identificar de manera directa, por supuesto, son los datos identificativos, ¿verdad? Nombre, apellido, dirección, entonces esos son los más básicos, pero son datos personales. Y yo solamente lo recalco por varios temas, porque a veces llegas a una empresa y entonces cuando empezás a hablar sobre, ustedes hacen tratamiento de datos personales. No, nosotros en realidad pues solo tenemos el nombre de algunos clientes, algunos correos electrónicos, los Exacto. apellidos. Ok, sí, son datos personales, ¿verdad? Ujú, De ujú. una categoría menos sensible, pero son datos personales identificativos y por tanto son protegibles, ¿verdad? Y cuando uno habla también de otros datos que hacen que puedas identificar de una manera indirecta a una persona, ¿verdad? Uno dice, bueno, son todos aquellos datos que contribuyen a identificarla. Entonces, el mejor ejemplo y el más sencillo siempre es la prueba de ADN. La prueba que es el que yo siempre digo, pero porque me parece que es muy sencillo de poder comprender, ¿verdad? Es decir, no cualquier persona que vea un examen de ADN va a poder interpretar o identificar quién es, pero un experto versado en la materia sí lo va a hacer. Entonces, Correcto. a través, digamos, de todos estos estudios, por ejemplo, que se hacen clínicos, se llega a lograr identificar, por ejemplo, a una persona de una manera indirecta. Entonces, eso es también un dato personal. Eso es como vos decís el ABC. ¿Cuál es el otro ABC del que sí tenemos que hablar? Bueno, obviamente que existen varias categorías y en la normativa local a veces se habla como de una clasificación que solo la voy a mencionar, pero en realidad creo que no es algo en lo que uno debe de enfocarse porque es un dato personal al fin y al cabo. Y lo que dice, bueno, hay varias categorías según el acceso. Por ejemplo, algunos hablan de acceso restringido, se habla de acceso, por ejemplo, irrestricto, ¿verdad? Se habla también de los datos sensibles. Y los datos sensibles, como la palabra lo dice, son aquellas categorías de especial protección, como cuáles. Por ejemplo, salud, lo que tenga que ver, por ejemplo, como con las condenas de delitos, origen racial, opiniones políticas y condiciones, por ejemplo, socioeconómicas. Entonces, esto es solo para que sepamos, existen además una serie de categorías de datos personales que independientemente de la clasificación en la que se encuentre el dato, sigue siendo, ¿verdad? Y creo que para efectos de nosotros lo más importante es un dato personal y entonces existe todo un marco normativo que debemos de cumplir para poder proteger, digamos, esos derechos y libertades de los titulares. Cuando hablamos de tratamiento de datos personales, se habla sobre todo de todos aquellos, digamos, usos que se le van a dar al dato, ¿verdad? Ya sea Ujú. extraer, ya sea archivar, ya sea conservar, ¿verdad? Ya sea que yo haga una consulta remota, por ejemplo, ya sea porque solamente lo voy a tener almacenado, porque voy a tener, por ejemplo, una tabla de Excel, ¿verdad? O porque tengo, por ejemplo, también, digamos que en la oficina, un archivo en el que yo tengo, digamos, una cantidad de expedientes, por ejemplo, las oficinas de recursos
humanos, bueno, pensando en que no lo Ujú. tengan digitalizado, y resulta que ahí están todas las acciones de personal, ¿verdad? Con todos los datos personales también, a su vez de sus colaboradores. Entonces, se dice que es obtener, registrar, conservar, difundir, extraer, consultar, suprimir y destruir, ¿verdad? Eso es también muy importante. Es decir, en otras palabras, si yo conservo, hago tratamiento. Si yo destruyo, si yo bloqueo, ¿verdad? Si yo borro, hago tratamiento también de datos personales. Entonces, Gaby, Entonces, perdón que te interrumpa aquí, sí, para sí, ponerlo en sí, práctico. decilo. Ya desde que yo tengo una empresa y ya yo tengo mi primer cliente y yo le pido que llene un formulario que sea mínimo. ¿Cuál es tu nombre, tu cédula, tu dirección, tu teléfono y tu correo? Ya yo desde ahí estoy haciendo protección de datos, tratamiento de datos personales. Ya desde Exactamente. ahí estoy obligada por ley. Exacto, ya desde ahí estás haciendo tratamiento y tenés entonces que cumplir con una serie de obligaciones, porque resulta que si vos tenés esta empresa y vos estás haciendo todos estos usos sobre los datos personales, resulta que sos lo que se denomina, digamos, en normativa y que lo que vamos a ver ahorita, sos un responsable, ¿verdad? De un tratamiento de datos personales, ¿verdad? Entonces, así como muy rápido, las figuras de las que vamos a conversar, por supuesto, está el interesado, lo que nosotros denominamos, digamos, desde un punto de vista legal, el titular, ¿verdad? Que obviamente es Ujú, el dueño del dato personal y que se supone ujú. que es el centro, ¿verdad? De la normativa, al que hay que respetarle, digamos, todos esos derechos y esas libertades que establece el marco normativo y que yo como empresa al hacer ese tratamiento de datos, ¿verdad? Y los tengo en diferentes, por ejemplo, bases de datos físicas o manuales, soy un responsable, ¿verdad? Y resulta que además también pueden haber otras figuras, como por ejemplo un encargado. ¿Quién es el encargado? ¿Verdad? El encargado es el que va a hacer un tratamiento de datos personales a nombre y por cuenta del responsable. Ejemplo, resulta que yo necesito contratar, ¿verdad? No me quiero encargar de los temas de planillas, contrato, digamos, a un tercero para que sea el que me haga toda la gestión planicera y entonces en este caso, como va a ser un tratamiento de datos, ¿verdad? Va a hacerlo en nombre y por cuenta mía, entonces es un encargado, ¿verdad? Y resulta que para ellos también aplican obligaciones. Pero resulta que yo como responsable también tengo otras obligaciones que debo de cumplir, digamos, para poder estar, digamos, conforme el marco normativo. Y pues ahí la norma habla también de un intermediario tecnológico, pues al que yo quisiera darle tanta pelota porque está medio erróneo el concepto ahorita, pero bueno, es un intermediario tecnológico, se supone que de acuerdo al concepto es como la plataforma que en principio no hace tratamiento, ¿verdad? Pero como les decía, no nos enfoquemos mucho en esto porque de por sí ya viene una reforma, eso es un errorcillo y ahí pues se va a estar corrigiendo. Ok. Y resumen, lo que quiero decir con esto es que igual hace tratamiento y que pues tiene que cumplir con ciertas obligaciones, ¿verdad? Perdón, yo sé que me estás diciendo que se va a cambiar, pero digamos que aplica como para la nube, donde se están almacenando estos datos. Sí, sí, Ok, ¿verdad? Pero acordemos que dijimos que es tratamiento, ¿verdad? Tratamiento es almacenar, ¿verdad? Entonces ahí hay ok. tratamiento, entonces como que el concepto no está como bien, entonces en resumidas cuentas hay obligaciones que se tienen que cumplir porque se está haciendo un tratamiento, ¿verdad? Ahora, Ok. yo creo que tal vez eso sería como la parte como básica de los conceptos, sobre todo que queríamos mencionar porque en la conversación vamos a estar indicando diferentes, por ejemplo, las partes o, por ejemplo, también cuando hablamos de datos personales, qué es lo que deberíamos entender, etcétera. Igual, pues si en la conversación existe alguna duda, pues nada más nos lo escriben por chat. Perfecto. Entonces, Gaby, ¿qué te parece si seguimos hablando ahora sobre el derecho de la protección de datos? Hay un término que se escucha mucho y en realidad mucha gente no lo tiene claro. ¿Cuál es el alcance del derecho de autodeterminación informativa? Sí, ok, vamos a ver. El marco normativo nuestro, como está basado en una directiva, digamos que fue reformada hace algún tiempo también en Europa, pero que estábamos basados, o nuestro marco normativo estaba basado en esa norma, se reconocía lo que es el derecho de autodeterminación informativa, igual que pasa en Costa Rica. Entonces, Ujú, el derecho de autodeterminación informativa básicamente es ese derecho que tiene también el interesado, el titular, el dueño del dato, ¿verdad? De poder ujú, decir, ¿verdad? Y de preguntarle y de exigirle, por decir
decirlo de alguna forma, a ese responsable, a esa empresa que está haciendo el tratamiento, ya sea como responsable, como encargado, ¿verdad? ¿Para qué trata sus datos? ¿Por qué los trata? ¿Verdad? ¿Cuáles son las finalidades? Es decir, que puede hacer el ejercicio de los derechos que tiene. ¿Y cuáles son los derechos? Bueno, cuando se habla del derecho de datos personales y bueno, y hablaba de autodeterminación informativa y yo expliqué o comenté el tema de que se basaba en una anterior directiva y por eso es que es un término, digamos que hoy obsoleto, hoy se habla más, ¿verdad?, de protección de datos personales, porque incluye mucho más que eso, ¿verdad? Entonces resulta que hablamos de que es aquel derecho, ¿verdad?, que se refiere, por supuesto, a la privacidad de la persona física, a su derecho de intimidad, ¿verdad? Es decir, la persona física tiene el derecho a que en su ámbito cotidiano de vida se le respete, ¿verdad?, su privacidad, su intimidad, ¿verdad? Y tiene derecho a conocer, que es ahí un poquillo donde iba lo de autodeterminación informativa, quién trata sus datos, para qué los trata, por qué trata los datos, ¿verdad? Y si los comparte, con quién los comparte, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se refiere como ese derecho de protección de datos personales. Ok, perfecto. Entonces, hablando sobre el mismo tema, ¿cuáles podemos decir que son las obligaciones de la empresa en el término y en el camino del tratamiento de datos? Ok, ya que hablamos, digamos que de los conceptos, ¿verdad?, básicos, es importantísimo poder, como empresa, entender cuáles son las obligaciones para poder estar en cumplimiento por muchísimas razones, ¿verdad? No solo por el hecho de que esto está establecido en una ley, ¿verdad?, o en un marco normativo, sino porque al final, si yo me hago consciente de que definitivamente existe un marco en el que yo, si estoy en cumplimiento, voy a ser una empresa más segura para los consumidores y por tanto más atractiva también y más competitiva, entonces voy a interesarme también no solamente por un tema de ley, sino por convicción, ¿verdad? Pero y no es tan romántico el tema de solo por convicción, sino que al fin y al cabo, si tienes seguridad jurídica como empresa, también claramente vas a ser mucho más competitivo en este mercado, en esta, digamos, era digital que nos tocó vivir, ¿verdad? Entonces, entre las obligaciones definitivamente hay una que es la esencial y es lo que uno, digamos, jurídicamente denomina base de legitimación, pero que para efectos, digamos, prácticos de una empresa, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Bueno, pues lo que tengo que entender que la base de legitimación es básicamente esa autorización, ¿verdad?, que tengo yo y que me da el interesado de poder hacer un tratamiento de los datos personales, ¿verdad? Y ahora resulta que esa autorización, de acuerdo a lo que establece nuestro marco normativo, tiene que cumplir, ¿verdad?, con una serie de condiciones para que yo pueda dar ese tratamiento. Entonces, al final es una manifestación, ¿verdad?, de voluntad, según lo que dice el marco normativo, que tiene que ser expresa, que tiene que ser, digamos, cumplir con varias condiciones, que tiene que ser libre, que tiene que ser inequívoca, ¿verdad?, informada. Es decir, que si yo como empresa voy a hacer tratamiento y voy a recolectar tus datos porque los voy a ocupar para hacerte llegar, por ejemplo, material publicitario de los productos que yo ofrezco, así debo de decirlo, ¿verdad? No es solamente como autoríceme para hacer el tratamiento, porque es que simplemente eso implicaría que no estoy en cumplimiento con la norma y además también al final me expondría a una posible denuncia, por ejemplo, en este momento y también a una sanción y pues en realidad, la idea es más bien poder estar en cumplimiento para ser más competitivos, ¿verdad? Y por supuesto que tiene que ser específico, es decir, que tengo que decir cuáles son todas las finalidades para las que yo estoy Exacto, recolectando y estoy haciendo el tratamiento. Hay exacto. excepciones, ¿verdad? Pero esas excepciones en realidad casi que no aplican, pero por supuesto que puede ser porque una autoridad judicial te diga, necesitas hacer este tratamiento, dame la información, ¿verdad? O también, por ejemplo, se habla de el consentimiento como excepción, ojo que no del cumplimiento del marco normativo, sino de que tenga el consentimiento, cuando yo, por ejemplo, tengo acceso a ciertos datos, digamos, de acceso irrestricto que son obtenidas de fuentes públicas, pero eso es todo un tema en el que es mejor siempre pensar como empresa en que tengo que tener el consentimiento, porque yo puedo accesar, pero ¿para qué lo voy a usar? Si yo lo voy a usar, ¿verdad? Necesariamente de por sí sí voy a tener que tener un consentimiento para saber que voy a cumplir con esas finalidades y el titular me lo podría reclamar. Entonces, básicamente esa es una de las principales obligaciones, pero no es la única, ¿verdad? Perdón, para resumir, en Sí. la era del
puedo Exacto. utilizar tus datos los voy a resguardar solo porque has sido mi cliente, no los voy a utilizar de ninguna otra manera. O sea, eso tiene que quedar claro. Exactamente, así tal cual lo estás diciendo, Paola. O sea, vamos a ver, evidentemente, cuando uno se pone a revisar, ¿verdad? Como, bueno, y tiene que ser libre, y uno dice, bueno, si yo lo que tengo es una relación laboral, como cuál libertad hay, ¿verdad? O firmo, ¿verdad? Exacto, El consentimiento, pero bueno, exacto. lamentablemente hoy es lo que hay, ¿verdad? De base Ujú, de legitimación, y eso es lo que yo tengo que tener, ¿verdad? Entonces, sí, exacto, ahí tiene que tener todas las finalidades, ¿verdad? Y como dijimos, ¿verdad? En resumidas cuentas, son muchas las condiciones, pero para efectos prácticos lo que yo ocupo saber es que para poder hacer todo eso necesito tener un documento, ¿verdad? En el que tiene que estar el consentimiento informado y se tiene que decir todo lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Porque además no era cualquier documento. Ahora, hay también otra obligación que es muy importante que tenemos que entender como empresas que hacemos este tratamiento de datos personales, y es que tenemos que cumplir con ciertos principios, ¿verdad? Y que tenemos que garantizar el cumplimiento de ciertos derechos. Normalmente en nuestro marco normativo se habla de los derechos famosos ARCO, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo ujú, casi que los ha escuchado. Los derechos ARCO básicamente, ¿verdad? Lo que hacen, perdón, los derechos ARCO básicamente lo que garantizan es el derecho de acceso, ¿verdad? Es decir, que resulta que el titular puede llegar y decirme a mi empresa, vea, señor, yo quiero saber cuáles son los datos que usted está tratando míos. Entonces resulta que usted responsable me tiene que decir a mí, ¿verdad? Cuáles son esos datos. Obviamente me tiene que decir cuáles son los fines, cuáles son los destinatarios. Si usted tiene un encargado, también me tiene que decir esa información, ¿verdad? El derecho a rectificar, es decir, que si yo empresa tengo, en vez de María Gabriela Arroyo, tengo María Gabriela Araya, ¿verdad? Resulta que no están ujú, mis datos de forma exacta ni completa, entonces yo tengo ujú, derecho a que se rectifiquen mis datos, rectificación de forma incorrecta, y entonces yo puedo decirle, señor, necesito que me rectifique esos datos o me los actualice porque lo que usted tiene ahí ya hace mucho tiempo, ¿verdad? ujú. Y resulta que también está otro derecho, que es el derecho de cancelación, ¿verdad? Que básicamente ese derecho de cancelación es de que se suspenda el tratamiento de los datos, ¿verdad? Si yo no estoy de acuerdo como titular en que se haga. Eso significa que tengo el derecho de oponerme, aunque tal vez el derecho de oposición pues no está tan expresamente reconocido, pero sí es un derecho y por eso lo incluimos, ¿verdad? El derecho que tengo yo como interesado de llegar y decirle a Paola que tiene su empresa y decirle, vea, Paola, es decir, la verdad que es cierto que en algún momento pues yo te otorgué el consentimiento para que hicieras un tratamiento para tales finalidades, pero ya no quiero que sigas haciendo ese tratamiento y entonces me opongo y simplemente revoco el consentimiento, ¿verdad? Ahí es Ok, importante saber yo como empresa que cuando se oponen, entonces simplemente pues de manera inmediata, pues yo ya no puedo continuar haciendo tratamiento. Por supuesto, hay que justificar, ¿verdad? También en algunos casos es necesario como empresa, ejemplo, porque tengo obligaciones tributarias y resulta que tributación me dice, usted tiene que guardar los datos de 4 años para atrás o de 5 años para atrás, o porque tengo obligaciones laborales y resulta que de ahí pues un empleado me renunció, ¿verdad? O yo tuve que despedir a un empleado y él se opuso y me dijo, bueno, ok, yo le revoco el consentimiento, entonces yo digo, ok, está bien, yo no sigo haciendo tratamiento, pero voy a conservar sus datos, ¿verdad? Por el plazo de un año, digamos, que es el plazo que usted tiene de ir a ejercer, digamos, una acción y reclamarme a mí algo, ¿verdad? Porque yo tengo que conservar esos datos para poder defenderme. claro, Entonces, claro. esos temas, digamos, pues son importantes también conocerlos, ¿verdad? Porque como responsable tengo que tratarlos. Gaby, antes de seguir, aquí nos hacen una pregunta. Sí. Dice Gayler, si el propósito original del uso de los datos cambia con el tiempo, ¿es requerido legalmente en Costa Rica volver a pedir consentimiento al usuario? Sí, claro, es decir, acordate que cuando hablamos de consentimiento dijimos hay algo que sí o sí tiene que estar y es la finalidad. Si yo voy a hacer posteriores usos no relacionados con la finalidad original, tengo que tener un consentimiento. Es decir, que para cada tratamiento que yo hago, por decirlo en otras palabras, tengo que tener una autorización para poder hacer el tratamiento, ¿verdad? Ok, para continuar, y siempre hablando también de principios reconocidos en nuestro marco normativo, pues está por supuesto el de actualidad, ¿verdad? Que era esto que hablamos que está muy relacionado con el tema de, digamos, sobre todo de que tenga mis datos exactos, ¿verdad? Que sean actuales,
que no sean mis datos viejos, el de veracidad, claramente, ¿verdad? Que tienen que ser datos que efectivamente son ciertos, ¿verdad? Y que son veraces, el de exactitud, que ya lo vimos, y el de adecuación al fin, que para mí es uno de los más importantes. Todos son importantes, pero este es uno primordial porque exactamente está relacionado con esta pregunta, y es que definitivamente el hecho de que yo tenga un consentimiento informado no significa, ¿verdad?, que tengo una autorización como responsable para poder utilizarlos para lo que yo quiera, ¿verdad? Es decir, significa que puedo utilizar esos datos para lo que a mí expresamente me autorizaron. Y como lo decían en la pregunta, pues si resulta que lo voy a ocupar para otras finalidades, pues necesito un consentimiento. Por eso es importante que las empresas, ¿verdad?, cuando van a hacer este tratamiento de datos personales, estén muy claros, ¿verdad?, y estén asesorados en ese consentimiento, porque resulta que, ojo, que ese consentimiento es sí o sí en este momento la única base que me puede legitimar, pero que además está, ¿verdad?, como que lleva una serie de condiciones que es muy importante poder definirlas, ¿verdad?, y definir el alcance, porque evidentemente la obtención de consentimientos informados pues no es lo más fácil ni es lo más sencillo. Y en la realidad práctica, cuando se va, por ejemplo, a hacer auditorías a las empresas, porque que también yo, o sea, tengo que llamar la atención sobre esto, evidentemente pues esto es lo que establece el marco, pero cuando se llegan a hacer las auditorías, hasta por falta de información, incluso de lo que hablamos antes, de que sean los que yo no hago tratamiento, ¿verdad? Pero cuando se dan cuenta que sí, el consentimiento no existe, ¿verdad? Entonces, evidentemente, Ay, para te poder... interrumpo, pongámoslo en español, un Sí, sí, ejemplo. Nosotros, ujú, yo voy como cliente a cualquier empresa, ¿verdad? Ya sea sí, un sí, taller, a cualquier lugar. Y lo primero que me dicen es, ok, deme su nombre para devolverle su carro, o una empresa de software, o cualquier lugar donde yo vaya por un servicio, por ejemplo. Entonces, lo mínimo que van a pedir es mi nombre, mi cédula, mi teléfono y mi correo. Ya desde ahí tienen mis ujú, datos. ujú, Yo de ninguna forma con eso estoy autorizando para que ellos utilicen mi información, ¿ok? Entonces no, ya yo como ujú, empresa, ya yo recolecté estos datos, lo más fácil, usted quiere mi servicio, deme eso, porque tengo que contactarla de alguna manera. Entonces, lo que procede es yo decirle a usted, Paola, además necesito que me llene o me firme este documento, este formulario, donde exacto. aquí vamos a tratar sus datos de esta forma. Exacto, exacto, es así, ¿verdad? Y puede ser un documento, pero también puede ser digital, ¿verdad? Porque Ujú. no todos los servicios, ¿verdad? Es como que llega solo ahí No todo es personal. Ujú. Exacto, ¿verdad? Entonces, cuando también tenés servicios que son absolutamente digitales, es absolutamente válido que tengas un consentimiento también digital, ¿verdad? El tema es que tiene que existir y que tiene que cumplir con esas condiciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando empezamos la conversación yo decía, bueno, resulta que es importante, ¿verdad?, que entendamos que esos datos identificativos siguen siendo datos personales, ¿verdad? Porque aunque Ujú. sí es cierto, son los más básicos y es que los ocupas sí o sí, ¿verdad? Para poder a veces dar tus servicios, resulta que son Ujú. datos y tenemos que cumplir con todo esto. Posiblemente después se va a cambiar ahí un tema, pero no voy a profundizar en esto porque obviamente no es el objeto, ¿verdad? Ujú. Evidentemente, solo digo, no es obviamente siempre la base de legitimación idónea, pero es lo que hay, es lo que dice la norma y por ahorita, para estar en cumplimiento, pues los tenemos que tener, Es lo que ¿verdad? hay que cumplir. Exactamente. Ok, también aquí es importante un tema, ¿verdad? Y es el plazo de conservación. Ojo que cuando hablamos de las finalidades, ¿verdad? Dijimos, bueno, y hablando, digamos, del de actualidad, ¿verdad? Ojo que hablamos y dijimos, bueno, para ciertos fines, pero resulta que el tratamiento de datos personales no es que yo lo pueda hacer de manera indefinida, porque yo siempre voy a necesitar esos datos, ¿verdad? En el momento en que la finalidad se cumple, ya desde ese momento yo no puedo continuar haciendo el tratamiento. Es por esa razón de que si yo tengo que hacer nuevos tratamientos para nuevas finalidades, yo tengo que tener ese consentimiento, ¿verdad? Los plazos de conservación son realmente importantes. Ojo, que es que no es que yo tengo ahí un listado, ¿verdad? Y por años y yo voy teniendo mi base y que yo le puedo seguir, ¿verdad? No, o sea, si la finalidad es que yo le haga llegar mis bienes, digamos, mi publicidad sobre mis bienes y servicios, ¿verdad? Pues entonces, mientras yo pueda estar haciendo esa oferta de bienes y servicios, por supuesto que es absolutamente válido, ¿verdad? Pero en el momento en que yo ya dejo de dar, digamos, por ejemplo,
el servicio, entonces desde ese momento yo ya no puedo hacer el tratamiento y sí se tiene que aplicar como responsable una serie de medidas, ¿verdad? En el momento en que se cumple el plazo de conservación, como ahora hablábamos, para ponerlo, digamos, también como un ejemplo, decíamos, bueno, resulta que, por decirles algo, en Hacienda que tengo que tener 4 años guardada o 5, porque ahorita yo no, o sea, yo no soy experta en Hacienda y no me acuerdo ahorita el plazo exacto, pero son 4 o 5 años, Sí, digamos, sí. que yo tengo que tener, digamos, esta información relacionada con todos los temas de facturación, etcétera. Entonces resulta que, eso es lo que dice la ley, ¿verdad? ¿Tiene algún sentido que yo después de los 4 o de los 5 años, pues yo tenga mis bases de datos, toda esa información? No, no la tiene, y además no solamente Mm, no la tiene, sino que además estoy obligado, ¿verdad? Como responsable del tratamiento de esos datos a borrarlos. Y borrarlos no significa simplemente un borrado cualquiera, sino que borrarlos de forma segura, de manera que se garantice que no se puede volver a hacer un tratamiento sobre esos datos, ¿verdad? Entonces, eso ok. implica también a su vez otra responsabilidad, ¿verdad? Es decir, asegurarme de que yo no lo vaya a hacer de por vida, porque no es que es vitalicia la cosa, y la otra es que además que cuando yo voy a destruir esos datos no va a ser por medio de cualquier mecanismo, sino que tienen que ser mecanismos seguros, De ¿verdad? manera, y me lo estoy garantizando. Aprovechando ese comentario que estás haciendo, aquí nos pregunta una colega a la que estimo mucho. Buenos días. Lo mismo debe suceder cuando los comercios piden la información para una factura electrónica para persona física. Sí, claro, es para todo, ¿ve? Ojo, ojo, que aquí lo importante es que estamos hablando datos personales, ¿verdad? Entonces, sea cual sea la finalidad, sea cual sea el giro, las obligaciones están vigentes, ¿verdad? Es decir, no es que la ley dice para acá, para tales actividades se tienen que cumplir estas obligaciones, no, o sea, es en general y efectivamente ahí aplicaría el ejemplo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Ujú. Igual, o sea, esos centros comerciales ya vencido el plazo, ¿verdad? Para que a mí me puedan, digamos, Hacienda, pedir, digamos, algún traslado o hacer cualquier, o pedir cualquier cumplimiento de obligación tributaria, vencido el plazo, ya eso sí, ese centro comercial no puede tener más tus datos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo sí los podría tener? Si resulta que yo firme un consentimiento informado y decía que ahí sí, mándame también todas las ofertas de todos los bienes y todos los servicios, ¿verdad? Que ustedes dan, entonces ahí es distinto, pero podría ser el tratamiento única y exclusivamente para eso, ¿verdad? Ya los datos de facturación como tal, vencido el plazo de prescripción, no los puede tener, ¿verdad? Sí, Ok. aquí es importante que entonces las empresas entiendan el nivel de responsabilidad que tienen en sus manos con solo pedirle a su cliente los datos de la factura, a dónde se le envía, su correo, su nombre. Ya desde ahí yo tengo que comenzar a proteger y tratar esos datos. Sí, claro, sí, sí, porque a partir de ahí yo soy un responsable del tratamiento y como responsable de una vez ya tengo obligaciones, ¿verdad? Que cumplir y eso es lo importante. Ahora, cuando se habla también de las obligaciones, ojo que terminamos hablando de un tema muy importante que es el de la seguridad, ¿verdad? Por eso dijimos al inicio, ojo que no solamente se trata de un derecho de autodeterminación informativa, hay otra serie de obligaciones, ¿verdad? O sea, va más allá. Ejemplo, el principio de seguridad. El principio de seguridad básicamente lo que dice es que yo tengo como responsable de la base de datos, ¿verdad? Siempre tener esos datos de manera que puedan estar a disposición del titular, ¿verdad? Es decir, que si el titular ejerce su derecho de acceso, resulta que yo tengo que ver cómo hago para que esos datos estén de una forma segura y realmente pueda, digamos, cumplir con ese derecho de acceso. Es decir, Ujú. deben estar disponibles, además deben estar íntegros, ¿verdad? Entonces significa que debo de tener todos los mecanismos de seguridad que garanticen que efectivamente esos datos son los datos personales que se recolectaron, que se almacenaron, que por ejemplo, digamos, alguna, no sé, puede ser alguna amenaza, ¿verdad? Y hizo que entonces yo ya no pudiera tener de forma completa, digamos, esos datos, entonces ya estaría en algún incumplimiento porque yo tengo que asegurar que tienen que estar íntegros, ¿verdad? Y por supuesto el de confidencialidad. El de confidencialidad, pues también implica, ¿verdad? Que yo como responsable tengo que cumplir varias cosas. Entonces, ven, todos esos tres, digamos, por decirlos o llamarlos de alguna forma, sus principios que componen este principio, esta obligación de seguridad, implica, digamos, la adopción por parte del responsable y también del encargado de adoptar ciertas medidas, ¿verdad? Medidas técnicas se llaman y medidas organizativas. Entonces, la Ujú. disposición yo la puedo garantizar a través de ciertas medidas lógicas y físicas. Pensemos en lo más básico que uno dice, bueno, es que esas cosas, por ejemplo, no se piensan, ¿verdad? Pero resulta que yo
lado estoy tratando un tema súper confidencial de un cliente, ¿verdad? Y entonces mando a imprimir, no sé, todo porque quiero llevármelo para la casa, ¿verdad? Para poder hacer la revisión. Pero resulta que la impresora, ¿verdad? Todo el mundo manda a imprimir esa impresora y todo el mundo tiene acceso a la impresora. Eso es una medida lógica básica, ¿verdad? Pero que hasta ahí, por ejemplo, se debe tener ese cuidado. Ahora, uno dice, bueno, es que es mucha información, son como muchas obligaciones, pero en realidad no es que sea sencillo, pero tampoco es lo más complejo. Para eso existe lo que se denominan las políticas de seguridad y las políticas de privacidad, en donde Aquí te interrumpo. Un cliente podría preguntarme a mí, llamarme y decirme, yo quiero que usted me pase sus políticas de privacidad para saber cómo está manejando mis datos. absolutamente, y en la práctica eso es común, ¿verdad? El que incluso de previo, ¿verdad? Que tenés que compartirle tus políticas de privacidad y políticas de seguridad, y además vos también, ¿verdad? Para que estés en cumplimiento con la norma deberías de tenerlas, ¿verdad? Entonces, por eso decía, se da mucha información, pero en realidad esto puede estar ordenado, ¿verdad? En ese manual, en esas políticas, que además tienen que ser absolutamente conocidas, ¿verdad? Por todos los que hagan tratamiento, pero por todos, digamos, en la empresa de forma general, en la medida, ¿verdad? Que tengan esa participación también con los tratamientos. El de integridad, bueno, obviamente, pues se tienen que establecer en los sistemas, ¿verdad? Cierta gestión de riesgos, ¿verdad? Que puedan, digamos, responder frente a ciertas amenazas para evitar lo que sea una alteración, ¿verdad? O pérdida de los datos. Y obviamente, pues la confidencialidad, normalmente, ¿verdad? Como todos lo conocemos, siempre firmando los correspondientes acuerdos de no divulgación, ¿verdad? Los convenios de información no divulgada. Entonces, ojo que a veces tal vez uno podrá encontrar en una empresa que sí, que resulta que tienen, por ejemplo, de manera aislada, tal vez no tan pensado, sí, es claro, es que aquí todos los empleados firman convenios de confidencialidad, ¿verdad? Entonces yo sí tengo el de los empleados, ¿verdad? Ok, y te aseguraste que también lo tiene, por ejemplo, el encargado, y te aseguraste que conocen las políticas de seguridad y todo eso, ¿verdad? O sea, todo eso tiene que ver con el cumplimiento, no es una, sino es como todo de forma integral, ¿verdad? Y además resulta que también los convenios de confidencialidad, no me voy a extender muchísimo en eso, pero es todo un tema, ¿verdad? Y el convenio de confidencialidad debe de indicar exactamente a qué estás obligado a no divulgar, ¿verdad? De manera expresa. Entonces, no necesariamente cualquier convenio cumple con lo que estamos conversando acá, ¿verdad? Entonces, es importante revisarlo. Otras medidas prácticas, ¿verdad? Y que yo denomino muy buenas prácticas y que se aplican, digamos, en otros, digamos, legislaciones que son de referencia, que son estándares de referencia para nosotros, es hacer un registro de actividades de tratamiento. En algún otro momento podemos conversar más a profundidad sobre esto, pero bueno, es como que se lleva un listado de cuáles son las categorías de datos que vos estás tratando, por ejemplo, cuál es ese plazo de conservación, quiénes pueden tener acceso, etcétera. Hay que hacer un inventario, ¿verdad? De cuáles son todos esos datos. Ojo, porque esto es importante. Cuando se reúnen a las empresas para hacer, digamos, las capacitaciones y sobre todo para hacer la parte de la auditoría, te das cuenta, siempre normalmente uno pide como, bueno, vean, necesito que esté, por ejemplo, recursos humanos sí o sí, la parte financiera sí o sí, ¿verdad? Las partes, obviamente, tomadores de decisión también, los que se encargan de mercadeo, ¿verdad? Todos los que se encargan del tema de marketing, porque además, o sea, son como esenciales que estén, por favor, ¿verdad? Porque todos los que hemos trabajado con los departamentos de marketing ya sabemos que son súper ingeniosos y, Sí. y entonces eso es importante, y Todas bueno, las áreas sensibles de la todas las empresa al áreas final. sensibles que hacen tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque normalmente, y es lo más común, es que te encontrás que existen bases de datos, digamos, de cada uno de los departamentos que a veces no se hablan, ¿verdad? Ni siquiera saben que existen. Entonces, todo esto es muy importante y por eso es importante el inventario. Si no haces un inventario, realmente no sabes cuál es. Porque al final, perdón, cada uno lo tiene para su propio propósito, ¿verdad? Cada Exacto. área. Exacto, sí, sí, y tiene todo el sentido. Eso no significa que es que todas las áreas tengan que conocer todos los datos, claramente no, ¿verdad? Pero sí tiene que por eso existir, digamos, esta política de seguridad y estas políticas de privacidad. Y cuando se hacen estas auditorías, se debe de hacer un inventario, ¿verdad? Y entonces eso es realmente importante. Ahora, Perdón, tenemos dos preguntas antes de sí, que se me quede. sí, ¿Cuál es el plazo legal para el procesador de datos o responsable de los datos de corregir datos de usuario cuando éste los requiere? 5 días.
¿verdad? Es decir, 5 días hábiles. o sea, la norma, vamos a ver, la norma, en realidad yo digo 5 días, la norma lo que dice es que cuando a mí como responsable, digamos un titular, me dice, vea, necesito que usted me haga esa rectificación de los datos, yo como responsable tengo la obligación de responderle en 5 días, no dice necesariamente que pues que tenga que en ese momento o en esos 5 días que ya tenga que estar corregido. Sin embargo, yo Corregido. debería de estar preparado para hacerlo de la manera más pronta, porque depende de la complejidad del caso. O sea, no se nos olvide que son 5 días, pero que a partir de esos 5 días también existe siempre la posibilidad de que el titular vaya a la agencia, por ejemplo, porque diga, no, es que a mí esto no me satisface, o sea, usted me tiene que corregir esos datos. De hecho, no sé por qué los está tratando así. Entonces, yo debería de tener los mecanismos idóneos, ¿verdad? Y desde el punto de vista también de sistemas, de poder hacer la corrección lo más pronto posible. Es decir, solamente que sea un caso extremadamente complejo y que exista toda la justificación, que además yo debería de poder explicarla también al titular, pues podría tardarme un tiempo que no sea razonable, ¿verdad? Perfecto. Pero bueno, sí, eso es importante. Aquí está la otra pregunta, perdón. ¿El plazo de conservación puede ser indefinido si así lo autoriza el titular? Claro, entendiendo que cuando quiera lo puede revocar. No, para nada. Por eso se habla de plazo de conservación, ¿verdad? Nunca puede ser indeterminado. Es decir, cumplida la finalidad, el tratamiento no se tiene por qué hacer. Única y exclusivamente hay una excepción y es cuando yo tenga que tener, digamos, estos datos para poder defenderme frente, digamos, a ciertas acciones legales. Punto. Y las acciones legales todas tienen plazo de prescripción, ¿verdad? Entonces no es que yo pueda hacerlo de forma indefinida. Ok, hay otras buenas prácticas, ¿verdad? Que es el análisis del riesgo, las evaluaciones de impacto, o sea, son realmente, para mí son realmente importantes. Es decir, a mí es decir, cuando una empresa dice, ok, hagamos análisis de riesgo, hagamos evaluación de impacto, yo digo, usted está haciendo lo mejor que tiene que hacer, ¿verdad? Porque entonces ahí realmente es donde poder determinar cuáles son esos riesgos y cuáles son los controles que se tienen que aplicar para yo poder estar en cumplimiento. Es También que en algún momento. yo que trabajo en eso, esa es mi especialidad, el vos poder conocer tus riesgos, cuáles son los riesgos de mi empresa, en qué parte es vulnerable, de qué pata coge a la silla, ¿verdad? Y cuando me pase ese riesgo, cuando se materialice, cuando se presente, ¿qué impacto va a tener en mi empresa? Por ejemplo, ¿qué pasa si me llaman y dicen, Gabriela, quiero que me pase de su empresa las políticas de protección de datos? No tenemos. Entonces no manejamos ni políticas ni procedimientos. La señora fulanita de finanzas o recursos humanos son los que los gestionan. Entonces, tengo que tener en la cabeza en forma de cumplimiento normativa. ¿Cuáles son las Sí. leyes que a mí me atañen? Yo, ¿cómo tengo que manejar estos datos? Y tengo que conocer los riesgos de mi empresa al no manejarlo adecuadamente. Definitivamente, o sea, es para mí por eso yo digo, es decir, para mí realmente una empresa que haga un análisis de riesgo y una evaluación de impacto, ¿verdad? Va a cubrir y va finalmente, si cumple, digamos, además las recomendaciones de esos análisis, ¿verdad? Va finalmente a estar en cumplimiento y bueno, y va a tener todo el valor que ya dijimos. Además, también, por supuesto, hay ciertos planes de trabajo, ¿verdad? Sobre ciertos riesgos, digamos, residuales y obviamente no significa que yo hago eso una vez y ya estoy, y además cumplí con todas las recomendaciones y ya estoy súper bien, sino que periódicamente pues se tiene que ir haciendo también se tiene que seguir implementando estas mejores prácticas. Hay otras obligaciones y es cuando, por ejemplo, existe alguna vulnerabilidad para esos datos personales y entonces yo tengo tengo la obligación o de notificar al titular, ¿verdad? O de notificar, de notificar también, por ejemplo, en este caso a la PRODAP. Entonces, es decir, es una serie de obligaciones que yo insisto, ¿verdad? En Ujú, que pueden sonar muchísimas, ¿verdad? Pero, y que sí, ujú. que no es que es algo sencillo, ¿verdad? Me refiero no solamente en que es que yo llego a esto y lo voy a planificar, lo voy a sacar en un mes, ¿verdad? No, puede ser que sean varias etapas, pero lo importante es poder empezar lo más pronto posible a estar en cumplimiento con todas estas etapas, sobre todo si yo ya tengo un giro comercial que evidentemente pues está operando desde hace algún tiempo, que es lo usual, ¿verdad? Además, Ujú, ujú. ¿qué es el mundo ideal? El mundo ideal, evidentemente, siempre aplicar, digamos, lo que se denominan medidas, digamos, de privacidad por diseño y por defecto, incluso antes de que empezás a ejercer o a operar, ¿verdad? Pero bueno, eso es Ese poco, es el mundo ideal. ese es el mundo ideal y es poco real. Aunque siendo realistas,
tu empresa está funcionando y la legislación va a ir pasándote por encima, no solo local, sino que internacional. Entonces, tenés Absolutamente. que ir corriendo paralelo, acomodándote a esta legislación para que lo que vamos a hablar en un momentito, que son las sanciones, no vengan y destruyan ese trabajo de tantos años. Sí, 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 y además, vea, ahora que vos lo mencionás, hay un tema que para mí también es de lo más importante, ¿verdad? Porque, es decir, obviamente, pues cada empresa es un escenario distinto, pero como vos lo decís, resulta que no necesariamente yo solo hago tratamiento de datos personales de, digamos, de nacionales, ¿verdad? Resulta que yo necesito Ujú, tener operaciones, por ejemplo, con Europa, ¿verdad? ujú. Con España, con cualquier país de Europa, y entonces no, estas medidas tan pequeñas no me hacen que yo realmente pueda brindar esos servicios, porque sí o sí se los van a pedir que estén en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos. Y si yo aplico estas buenas prácticas de las que hablamos ahorita de forma general, muy probablemente vamos a poder cumplir. Si no las tengo, pero ni la más mínima, probablemente no voy a poder dar esos servicios, ¿verdad? Exacto. Ok, finalmente ya, como de las obligaciones, hay una obligación actual, ¿verdad? Que dice que las bases de datos que se van a comercializar, difundir o distribuir con fines comerciales tienen que inscribirse ante la PRODAP, ¿verdad? Entonces, hay un canon que se tiene que pagar por esa inscripción. En realidad, yo creo que el canon pues no es tan elevado, pero es importante que se sepa cuándo yo me toque inscribir, ¿verdad? No es que siempre, además, ¿verdad? Pero quiero aclarar algo que también es muy importante, porque a veces resulta que pasa que se piensa que por el hecho de que yo no me toque inscribir, entonces yo ya no tengo que cumplir con el resto. No, es decir, esa es apenas una de las obligaciones, ¿verdad? Si yo no estoy es decir, si mi giro no es comercializar datos personales, ¿verdad? Entonces resulta que igual tengo que cumplir con todas las otras obligaciones que hemos hablado. Y ojo, que cuando estamos hablando de distribuir y difundir, no necesariamente estoy diciendo que ya estoy comercializando, pero si yo estoy haciendo publicidad de bienes y servicios, eso es un fin lucrativo y yo me tengo que inscribir, ¿verdad? Eso es importante. Ok. Ahora, también las transferencias, evidentemente, que ya es un poquito más, que hablamos de esto, ¿verdad? Las transferencias internacionales, tienen que haber ciertos contratos, por supuesto que también tiene que estar en el consentimiento informado, ¿verdad? Esa autorización de que usted pueda hacer esa transferencia. Y como encargado es algo muy importante. Vean, cuando yo soy una empresa responsable de tratamiento de datos y yo voy a contratar a alguien para que haga tratamiento de datos por cuenta y por nombre mío, yo tengo que tener un contrato que se llama un contrato de encargo, que además tiene que cumplir con ciertas condiciones que están establecidas, los mínimos en el marco normativo. Entonces, no es el contrato de servicios, ¿verdad? Es decir, no es que yo solo tengo contrato de servicios, hay un contrato específico que tengo que tener, ¿verdad? Yo creo que esas son como el resumen de las principales obligaciones de acuerdo con el marco normativo vigente. Ok, ok, perfecto. Entonces, podríamos hacer como un resumen de 5 tips y aspectos importantes que deben tomar en cuenta las empresas a la hora de realizar el tratamiento de datos. Sí, vean, yo creo que definitivamente, si yo tengo mi empresa, lo que sí o sí es que tengo que identificar mis bases de datos personales, porque eso es lo que les conté del ejemplo, pasa y pasa siempre, ¿verdad? Ujú. Los fines perseguidos, o sea, tengo que saber cuáles son los fines para los que yo voy a datos, ¿verdad? No es que simplemente por un lado un departamento tiene unos, por un departamento tiene otros, no, el responsable es la empresa, ¿verdad? Ujú. Y resulta que entonces tiene que haber algo centralizado y tienen que determinarse los fines, ¿verdad? Todos esos departamentos y se tienen que definir cuáles son, porque el Las responsable, políticas. exacto, exacto, hacer las políticas porque el responsable es el que define fines y medios, ¿verdad? Y por supuesto hay que identificar responsables, tengo que identificar sobre todo, bueno, yo decía responsables, hay varios casos en que se habla de corresponsables, pero tal vez no entremos en eso, muy poco pasa, pero sí el de encargados, ¿verdad? Cuándo tengo encargados y cuándo son servicios, nada más, eso es importante, ¿verdad? Porque acuérdense que Ujú. hay obligaciones si yo tengo un encargado, tengo que identificar definitivamente si yo necesito hacer transferencia de datos personales y a qué países, ¿verdad? Porque resulta que eso implicaría tener que cumplir con varias condiciones. Y Eh, legislación cruzada. Exactamente, ¿verdad?
Y, por ejemplo, si existen procedimientos regulatorios y de control interno, porque eso es una obligación sí o sí, digamos, de acuerdo con nuestro marco normativo, que es un poco las políticas que conversábamos. ¿Qué significaba ese procedimiento regulatorio de control interno? Bueno, yo, por ejemplo, digo, bueno, resulta que yo tengo las políticas, pero ya solo porque tengo las políticas cumplo. No, resulta que tiene que haber, digamos, también una verificación de que se está cumpliendo, ¿verdad? Es decir, tiene que haber en las políticas que si, por ejemplo, le corresponde al encargado, digamos, de informática, el darle el mantenimiento, pero va a tener acceso también a datos personales o es el que va a bloquear, etcétera, resulta que, pues, él tiene que cumplir con ciertas obligaciones y todo lo que yo tenga establecido en la política. Tiene que haber alguien que verifique que lo está cumpliendo y que si no lo cumple, que exista en ese manual, en esa política, cuál va a ser su respectiva sanción por el no cumplimiento, ¿verdad? Es hasta ahí, digamos, que llega. Mecanismos, por supuesto, de seguridad, y hay un montón de certificaciones y estándares a nivel internacional que te garantizan ese cumplimiento. Son caros, no todas las empresas lo tienen, pero si yo soy una pequeña empresa, también están establecidos cuáles son los mínimos en materia de seguridad que debería estar cumpliendo. Entonces, eso también es importante. Y por supuesto, el equipo sí o sí tiene que estar capacitado Perdón, tal vez es lo que decís, si soy una pequeña empresa, pues no tengo el dinero para certificarme, pero tengo una guía de qué es lo que tengo que seguir. Absolutamente, absolutamente. En materia de seguridad hay toda, o sea, vamos a ver, está la norma que dice punto por punto lo que yo en materia de seguridad debería de cumplir, ¿verdad? Y obviamente eso implica tener políticas de seguridad. Y la otra que es el equipo capacitado, que no crean que es como la que uno dice, sí, bueno, eso es la que ya tengo todo lo demás. No, o sea, hay una obligación legal que dice que tienen que haber manuales de capacitación en las empresas, y por supuesto, pues el personal tiene que estar capacitado en materia de protección de datos, es decir, que sí tengo que estarlos capacitando y además también, ojo, que no significa que es que entonces yo llegue un día y de una capacitación y entonces ya estamos cumpliendo, ¿no? Porque evidentemente el personal rota, ¿verdad? Por eso es importante el manual y por eso es importante que tienen que existir esos controles internos de garantizar que efectivamente fulanito de tal que acaba de entrar ya también se capacitó digamos, en protección de datos. Y Gaby, no solo el que rota, todas las personas necesitamos estar refrescando esa Sí, 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 información. Con una absolutamente. vez que uno recibe una capacitación es imposible que aprendas todo el Sí, manejo y el protocolo. sí, sí, sí. Es decir, yo digo que va en etapas o va en niveles, ¿verdad? No es necesario, por ejemplo, que una persona que no va a hacer tratamiento, pues conozca exactamente qué son las medidas de seguridad, ¿verdad? Que es una Exacto. evaluación de impacto, etcétera, pero sí tiene que estar capacitado, ¿verdad? Entonces, esa es de las más importantes, diría yo. Perfecto. Entonces ahora hablemos de un tema importantísimo, vital para las empresas. Y volvemos a lo que hablábamos ahorita, mi manejo de riesgos. Yo conozco mis riesgos. Y si yo incumplo estas medidas, ¿cuáles son las sanciones? Porque hay sanciones que pueden llegar a terminar con mi negocio, porque Sí, quedo sí, literalmente en la quiebra. sí, sí, Entonces, sí. comentanos un poquito sobre las sanciones previstas en el marco normativo. Ok, vean, cuando hablamos de sanciones, bueno, obviamente el marco normativo establece también cuáles son los tipos de falta, ¿verdad? Las divide como en faltas leves, graves y gravísimas, y obviamente pues establece sanciones para cada uno, digamos, de esas faltas. ¿Qué me interesa a mí, comentar acá? Ojo, las sanciones pueden ser económicas, ¿verdad? Pero resulta que hay una sanción y que por ahorita yo tuvo que, de acuerdo a este marco, por lo menos, no sé, ya después de que venga la reforma, pues como que los dejen quiebra, ¿verdad? Si estamos pensando solamente en la parte económica, recuerden que hay un riesgo reputacional importantísimo Exacto, que puede importante. terminar, ¿verdad? Con una empresa, sobre todo si su giro, ¿verdad? Tiene que ver con el tratamiento de los datos personales, y la otra, que eso uno dice, bueno, es más moral, pero bueno, es todo un riesgo. Y lo otro, como imagen de empresa, ¿verdad? Y lo otro es que también resulta que se puede suspender el tratamiento, o sea, la Agencia de Protección de Datos puede llegar a ordenar que se suspenda el tratamiento de las bases de datos. Y si yo como negocio dependo de esa información, estoy, Me quedé sin negocio, ¿verdad? me quedé Exactamente. sin negocio. Sí. Entonces es importante, ¿verdad? El poder tener, digamos, claro estos temas. Ahora, bueno, vamos a ver, hay faltas leves. ¿Cuáles son faltas leves? Faltas leves, por ejemplo, son cuando resulta que no le dé suficiente información, por ejemplo, a la persona interesada, es decir, me está ejerciendo un derecho de acceso a información y me está pidiendo tanta información y yo no le estoy dando todo lo que le tengo que dar, y ahí estaría incurriendo en una falta leve. Ahí, digamos, la sanción es pecuniaria, son 5 salarios base. Están las faltas graves, ojo, ojo, el que yo pongo, son muchas, ¿verdad? Las que están ahí, pero Ujú. ojo,
que falta grave es el que yo esté haciendo tratamiento de datos personales sin el consentimiento informado, ¿verdad? O que transfiera sin el consentimiento, por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, que me nega, o sea, que se niegue, ¿verdad? A eliminar, a rectificar, a ciertos ejercicios de derechos y ahí, digamos, las sanciones van a ser de 5 a 20 salarios base. Hay también las que les comentaba que son faltas gravísimas, ¿verdad? Esas faltas gravísimas, obviamente, pues la sanción económica es mayor y es cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo una recolección de datos sensibles, digamos que de manera para las empresas que tengan giros comerciales más relacionados con las partes sanitarias, obviamente pues van a tener que hacer tratamiento de datos sensibles, ¿verdad? Porque ese es su giro y hay una prohibición expresa, digamos como regla general, de que no se puede hacer tratamiento de datos sensibles, salvo en ciertos casos, evidentemente, un hospital, evidentemente un consultorio, digamos, en la práctica a mí me tocó hacer varias revisiones o me ha tocado hacer varias revisiones, por ejemplo, de consultorios de empresa, que es muy común, ¿verdad? Y resulta que cuando uno llega, por supuesto, o sea, es que nunca yo he llegado a ver uno que evidentemente esté cumpliendo. Ahora, por lo mismo, por la falta de información y porque estamos trabajando en la cultura, ¿verdad? De protección de Sí, datos, sí. pero sí es todo un tema, ¿verdad? Y están haciendo tratamiento de datos sensibles, entonces, vieran, son encargados, obviamente no tienen nada, consentimiento, solo piensan que tienen el consentimiento, por ejemplo, como médicos para un determinado procedimiento o Ujú, tratamiento, y evidentemente ese no es el de datos, ¿verdad? Etcétera. ujú. Y ese, por ejemplo, es uno, digamos, de las faltas gravísimas, ¿verdad? De 15 a 30 salarios base, pero no son los únicos, también existen sanciones a nivel penal, ¿verdad? Y a nivel penal, por ejemplo, tenemos cuando, digamos, penas de 1 a 3 años, ¿verdad? Tipificados, cuando, por ejemplo, quien en beneficio propio de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, es decir, no tengo consentimiento, ¿verdad? Resulte que haga un tratamiento de los que están ahí, ¿verdad? Que venda, que compre, que modifique, que acceda, que copie, que transmita y no estoy autorizado, ¿verdad? A hacer esos tratamientos de esos datos. O por ejemplo, cuando hago tratamientos no autorizados, ¿verdad? De imágenes, cuando ya estamos hablando de datos biométricos, porque entonces ese es también un tipo de dato, ¿verdad? La voz, la grabación, por ejemplo, de las imágenes, la geolocalización en ciertas empresas que digamos que son de transporte o que son, por ejemplo, que tienen, vendedores y entonces les quieren poner un GPS, ¿verdad? Etcétera. Ujú. Entonces, y no exista, digamos, una autorización, además que no necesariamente siempre se puede, eso es algo más complejo, más adelante en algún momento también podríamos hablar de eso, pero por lo menos se menciona para que se entienda que no es que simplemente yo lo puedo hacer y ya, ¿verdad? Porque yo Ujú. giro y ya, ¿verdad? Y también, por supuesto, que hay otros de penas de 2 a 4 años que va a depender de si las personas, por ejemplo, o sea, si estas causales que leímos antes son, digamos, realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o a la red informática. Y ojo, qué importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente por su, vamos a ver, por su expertise, por su profesión, conocen y van a tener acceso, conocen del tema y además van a tener, por supuesto, que acceso, digamos, a este tipo de información, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son como las sanciones que están establecidas, Perfecto, más las que hablamos perfecto, antes. Uh-huh. perfecto. Esto me lleva a otro tema. A ver, el mundo en este tema va cambiando rápidamente y Costa Rica no es la excepción. Entonces, ahora existe un proyecto de ley de reforma de la ley 8968, que es la que regula este tema, por ejemplo, en Costa Rica. Yo quisiera saber, en tu criterio, ¿es necesaria esta reforma y este proyecto de ley qué incluye? ¿Cuáles son las Ok. modificaciones? Bueno, definitivamente mi criterio es absolutamente necesaria, ¿verdad? Una reforma integral del marco normativo nuestro, porque como yo les comenté desde antes, nuestro marco básicamente se basó en una directiva de la Unión Europea que ya fue derogada hace algún tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa esto? Para decirlo en otras palabras, significa que ya existe un marco normativo en países o en legislaciones muchísimo más maduras que son referencia, ¿verdad? Porque además, porque tienen todos los años que tienen, ¿verdad? Porque tienen toda esta cultura en materia de protección de datos y resulta que reconocen obviamente más principios, más derechos de los que les comento. Por ejemplo,
se habla también de un principio que además está, digamos, en este proyecto que actualmente también se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que es el principio de responsabilidad proactiva, que básicamente lo que consiste es que el responsable pueda demostrar el cumplimiento, digamos, a ese marco normativo. Entonces, no tenés tanto al ente rector como encima, ¿verdad? Sino que vos ya sabes que tenés esta obligación de demostrar el cumplimiento y entonces como empresa empezás, digamos, a hacer una serie de acciones para poder demostrarlo, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante y yo creo que es lo más importante y es el tema de poder dotar un poco más de independencia al órgano o a la autoridad de control, ¿verdad? Actualmente, como todos saben, la PRODAP es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Justicia y entonces cuando uno habla de toda la independencia que usted quiere de un ente rector que tiene que garantizar, ¿verdad? El cumplimiento de un derecho humano, de un derecho fundamental, lo ideal es que definitivamente tiene que ser independiente porque no solamente está para ente rector para empresa privada, ¿verdad? Sino que también para una de las, para lo principal, digo yo, en este momento, ¿verdad? En esta coyuntura que está para todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Y obviamente hay otro tema muy interesante y que es muy importante, es que se incluyen otras bases de legitimación. Hablamos del consentimiento, pero que ahorita es el único que existe, pero resulta que evidentemente no es el idóneo. Es decir, si yo tengo un contrato laboral, ¿verdad? Yo tengo que tener los datos del colaborador, ¿verdad? El contrato debería de ser esa base que me legitime a mí hacer ese tratamiento y no necesariamente un consentimiento. Solo como ejemplo, ya no estaríamos cumpliendo con una de las condiciones, ¿verdad? Y es que sea absolutamente libre. O sea, ya dijimos, bueno, usted firma porque firme, si quiere el trabajo, ¿verdad? Sí, 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 Eh, sí. y después también, digamos que uno habla como de, bueno, se incrementan obviamente pues las sanciones, ¿verdad? También que eso es algo importante. Y se da ahí también la posibilidad de que se contraten delegados de protección de datos que realmente son importantes, sobre todo en ciertos casos obligatorios, como por ejemplo los temas pero que bueno, así no está redactado, está podrán, pero por lo menos lo incluye, ¿verdad? Y yo digo esto que es importante pensando sobre todo en instituciones de Estado, ¿verdad? Que son los que realmente hacen un manejo a gran escala de diferentes categorías y sí o sí hemos visto en los últimos tiempos pues que lo requieren, ¿verdad? Perfecto. Sí. Ahora sí, hablemos de los retos en tu criterio, en tu experiencia. ¿Cuáles son los retos que Costa Rica enfrenta en este tema de protección de datos, en la posición en la que estamos ahora mismo? Ok, bueno, definitivamente yo siempre pienso que uno de los principales retos es seguir creando cultura, ¿verdad? Ya existe, por dicha ya tenemos un marco, como lo ha dicho CD, ¿verdad? Y eso es un check muy importante, pero tenemos que tender a tenerlo de la mejor manera, ¿verdad? Ojalá siendo lo más cercano a los marcos de referencia, ya sea el Reglamento General de Protección de Datos o, por ejemplo, los estándares de la Red Iberoamericana, ¿verdad? De protección de datos. Además, también más profesionales con conocimientos técnicos, ¿verdad? Porque en realidad, cuando uno habla de datos personales, yo estoy absolutamente, digamos, segura, por lo menos es mi criterio, que es un tema absolutamente técnico, ¿verdad? Cuando vas a la universidad, por ejemplo, como abogado, no necesariamente vas a ver, digamos, protección de datos, ¿verdad? Entonces, pienso como que debe de haber también a niveles de, por ejemplo, colegios de abogados o digamos de ciertos gremios en el que se impulse, ¿verdad? Sobre todo la formación de los profesionales, por ejemplo, como estos espacios, ¿verdad? En el que estamos hablando profundizando, es decir, que pasemos un poco más allá de los aspectos básicos, ¿verdad? Y porque resulta que los profesionales en estas áreas tienen que ser como, se habla siempre como de bicéfalos, se dice, bueno, tiene que tener un poco de conocimiento jurídico y un poco de conocimiento técnico, ¿verdad? También. Y Sí, obviamente yo diría que ese es el sueño, que estos ojos, siempre digo, tienen que verlos, ¿verdad? Y es la autoridad de control robusta, ¿verdad? Y cuando hablo de una autoridad de control robusta es que tenga incluso más presupuesto para que efectivamente ya se pueda encargar y ser un ente rector, ¿verdad? El ente rector no, y yo insisto en el tema, el ente rector no aconseja, el ente rector fiscaliza, audita, sanciona. Si usted sabe o no sabe de materia de protección de datos, tiene que preocuparse usted, o sea, no es el rol de la sí, agencia, ¿verdad? Sobre todo pensando en que ahorita son como
o sea, tienen recursos muy, muy limitados, ¿verdad? Entonces actúan muy de oficio, ¿verdad? Todavía. Por supuesto se tiene que dar, uno de los principales retos es el poder tener esa reforma integral para que podamos suscribir el casi que único, es el único convenio que hay en materia de protección de datos para que efectivamente podamos ser más competitivos y que podamos ser más atractivos para la inversión extranjera, sobre todo la europea también. Ok. Mis conclusiones en este momento, ya, antes de pasar a las preguntas, que ahí tengo tres, es que en este momento somos muy reactivos, no Sí, estamos siendo proactivos, no estamos previniendo, ¿verdad? Y los que hay, según tu experiencia, por lo que me estabas contando, están cumpliendo con tenerlo en un papel, pero en la práctica no lo ves. Entonces, sí necesitamos la palabra que has dicho varias veces durante este espacio, y es cultura. Necesitamos robustecer esa cultura, hacerla más sólida, permearla en las empresas, en que cada colaborador entienda que lo que tiene en sus manos es información importantísima y vital para que la empresa funcione y además para estar acorde a la ley. Me gustaría escuchar tus conclusiones. sí, no, de acuerdo, Paola. Bueno, yo diría así como a manera de conclusión es que definitivamente en la cuarta revolución industrial, es decir, en esta era digital que nos tocó vivir y que les toca sobrevivir a las empresas, ¿verdad? También, Ujú. los datos personales son el activo principal, ¿verdad? O sea, de verdad, yo lo digo siempre y no me va a cansar, no importa, suena repetitivo, pero es que es la verdad, son el nuevo petróleo, ¿verdad? Los datos personales son el petróleo, son el oro que tiene una empresa, ¿verdad? Las empresas que realizan tratamiento de datos personales, yo diría, ¿verdad? En diferentes niveles y de diferentes categorías, significa que entonces como responsables de esos tratamientos de datos personales, yo debo estar en cumplimiento del marco normativo, no solamente porque me pueden sancionar, porque efectivamente me pueden sancionar por una simple denuncia de un trabajador que no esté contento, desde ahí hasta Ujú. clientes, ¿verdad? Hasta el tema de, no solo por el tema de sanción, sino por el tema sobre todo de que como empresa tengo realmente más valor, soy más competitivo, voy a ser más atractivo, ¿verdad? Para a quienes yo quiero, digamos, comercializar mis bienes y servicios. Además, yo diría que definitivamente es necesario, ¿verdad? Pues que se cumpla con lo que hemos conversado y que se cumpla también con buenas prácticas. Si yo cumplo buenas prácticas, es decir, voy más allá incluso de los pequeños obligaciones, por decirlo de alguna forma, que están establecidos en el marco, voy a asegurarme todo lo que antes hemos dicho, ¿verdad? Y hay algo que yo creo que es lo principal, ¿verdad? Y es que el tratamiento de los datos personales es absolutamente legal. Es decir, el objetivo de un marco regulatorio en materia de protección de datos es la libre circulación de los datos. Obviamente, ¿verdad? Siempre y cuando estemos en cumplimiento, digamos, de esos derechos y esas libertades que están establecidas. Yo creo que básicamente estos son como mis conclusiones. Ok, excelente. Aquí tengo cuatro preguntas. La primera dice, en GDPR existe el artículo 30, Record of Processing Activities, donde la regulación requiere tener un inventario de los tipos de datos. ¿Quién es el responsable? ¿Dónde están almacenados los datos? Etcétera. ¿La ley de Costa Rica requiere algo así? Ahorita no, en la reforma sí se va a pedir, digamos, digamos, lo que es el registro de actividades de tratamiento. Sin embargo, mi recomendación es téngalo, ¿verdad? Es una buena práctica. De otra manera no vas a poder saber cuáles son todos los datos personales que estás tratando, ¿verdad? O podrías saberlo, pero no de una forma organizada y se te podría ir entonces de alguna base de datos, por ejemplo, o algún dato que se esté tratando y solamente por eso, aunque estés preocupado por el resto, podrías estar en un incumplimiento. Mejor tener de más a tener de menos. Sí, además, bueno, es una súper buena práctica, sí. Ok, otra pregunta. Hay empresas nacionales que son distribuidoras autorizadas de compañías extranjeras. No son del mismo grupo económico, sino que es una alianza. Y como resultado de esa relación, la compañía nacional le comparte los datos a la extranjera. ¿Debe la nacional inscribir la base de datos que obtiene de sus clientes? ¿Tiene alguna obligación en Costa Rica la compañía extranjera?
Sí, bueno, bien, definitivamente el solo tema de compartir, ¿verdad? No significa que yo estoy comercializando, distribuyendo, difundiendo con fines comerciales, ¿verdad? Solo compartir. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque acuérdense que solamente en esos tres casos yo tengo la obligación de inscribir mi base, ¿verdad? Entonces va a depender. Es decir, si usted está en ese escenario, sí tiene que cumplir esa obligación. Como les dije anteriormente, no es un tema solo de inscripción. Tal vez si no está en ninguno de esos tres casos que yo dije antes, pues no tiene que inscribirse, pero tiene que cumplir con el resto. ¿Qué significa eso? Que por supuesto usted tiene que tener un consentimiento informado en el que los titulares le hayan autorizado poder hacer esa transferencia de datos, ¿verdad? Y además, no solamente eso, sino también decir para qué, ¿verdad? ¿Cuáles son las finalidades? Y es muy importante saber cuál es ese tercer país también, ¿verdad? Y si además yo también, por ejemplo, recibo datos digamos, de esa otra empresa, ¿verdad? Y de dónde es, para saber si yo también tengo que estar en cumplimiento con alguna otra normativa. Ok. Otra pregunta. En la misma línea de la pregunta anterior, si doy mis datos a una empresa no radicada en Costa Rica, como las plataformas, y descubrimos una filtración, ¿puedo apoyarme en la PROJAB para esta situación, aunque sea internacional? Vamos a ver, difícilmente, ¿verdad? Depende de dónde estén, digamos, esas bases de datos, difícilmente en este momento, por eso es importante que también tengamos, o sea, todo lo que conversamos, incluso un marco más robusto, tener el convenio y todo eso, ¿verdad? Para tener cierta reciprocidad, digamos, en cuanto a obligaciones y la persecución, digamos, de ciertas acciones. Pero las plataformas usualmente sí establecen, digamos, sus propios mecanismos para poder, digamos, ejercer ciertos derechos. Ahora, yo lo primero que haría es buscar la plataforma, ¿verdad? El tratar de solicitar el ejercicio de esos derechos, porque por supuesto tengo derechos, ¿verdad? Y son derechos universales, sobre todo si son países en los que también existe, digamos, algún cumplimiento del marco normativo. Y ya finalmente, dependiendo del caso, podría tal vez acudir ante la agencia, pero es decir, es muy poco probable que pueda tener algún marco de acción la agencia de forma obligatoria, ¿me explico? Entendido. Otra pregunta, Gaby. Muchas veces en las empresas terminan asignándole el tema de protección de datos personales exclusivamente a la persona de informática, pero desde mi óptica esto lleva un componente legal enorme que puede o supera a la persona de TI. ¿Estoy en lo correcto? Si estoy en lo correcto, ¿qué perfil es el que usted considera que debe tenerse para generar una correcta solución de protección de datos personales? Bueno, vamos a ver si yo logré comprender. Sí, eso puede ser usual, no necesariamente, porque vamos a ver, lo que sí es usual, me parece a mí, por lo menos desde lo que yo he visto, es que por supuesto que los encargados de sistemas van a tener acceso, ¿verdad? O sea, van a hacer tratamiento a los datos, Ujú. pero van a hacer un tratamiento, sobre todo a veces a nivel de hacer, digamos, ciertas acciones de mantenimiento o ejercer ciertas políticas de seguridad, etcétera, ¿verdad? Pero normalmente el tratamiento no es la raíz ahí, la raíz viene más bien de los departamentos, ¿verdad? Los cuales asisten los departamentos de IT. Pero por supuesto que la forma de poder cumplir es lo que ya conversamos, es que hay que tener políticas, es decir, no hablamos de algo, pero hay que tener protocolos de actuación. Los protocolos de actuación son una obligación de las empresas que yo diría, para decirlo en otras palabras, es que tenga que tener esas políticas de seguridad y esas políticas de privacidad. Entendido. Ujú. Y es la última pregunta, no sé si alguien tiene alguna más que queda por ahí antes de leer. Consulta, soy un e-commerce. En la página web, si mi cliente desea más información, le solicito el nombre y el correo electrónico, principalmente para contestar dudas y enviarles información de los productos y servicios. ¿Qué ley u otro puedo revisar para conocer cuáles serían mis obligaciones para poder estar cumpliendo? Sí, bueno, no, definitivamente la ley que tenés que revisar es la ley 8968, ¿verdad? El reglamento, porque prácticamente a vos sí te aplicarían o a tu empresa sí le aplicarían hasta la obligación, digamos, de hacer inscripción de base de datos personales. Entonces, pues, estoy buscándola para ponértela acá por si no hubo chance de que la copiaras. Eh, Aquí, perdón. Son estos dos, la ley 8968 y este decreto 37554. Perfecto. Y tengo otra pregunta. Dice, ¿hay sanciones para el individuo
quien incumple políticas de la empresa o legislación nacional? Para el individuo que incumple, por supuesto, ¿verdad? Acuérdense que ahí no solamente es el individuo que incumple, ¿verdad? Es que si está haciéndolo, además el incumplimiento en, no sé, en alguna empresa, resulta que también para la empresa, porque la empresa es el responsable sí o sí, pero para el Sí, individuo, por supuesto, es digamos, solidario, es solidario y la penal siempre le va a aplicar efectivamente a ese individuo, ¿verdad? Que hace ese al incumplimiento. colaborador, digamos. Ajá, sí, sí. Sí, Ujú. es responsable. Ujú. Ok, perfecto. Esas son todas las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna Perdón, duda. hay algo que no respondí, es que si a nivel interno te van a aplicar si existe un reglamento, ¿verdad? De políticas, a Ok, nivel interno que establezca, digamos, cuáles son esas sanciones. ¿Deben existir? Sí, deben existir. perfecto. Esas son todas las preguntas que tenemos. Les agradecemos muchísimo a toda su compañía. Hemos aprendido mucho hoy con María Gabriela. Gracias, Gaby, por este espacio que nos has dado. Los invito, muchas gracias, los invito nuevamente a buscar a Smart Comply, a suscribirse en nuestra plataforma. Recuerden que es totalmente gratuita y además obtienen una asesoría legal sin ningún costo al hacerlo. Gracias a Campix por este espacio y a todos ustedes, muy buenos días. Buenos días, con todo gusto.